Hola a todos jóvenes, estamos con la arquitecta Alejandra Linaje y con el arquitecto Daniel Así es. Cantoya. Arquitectos, muy buen día, es Buen un placer día, estar por acá. Hola Abraham, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado de recibirte otra vez por acá. Muchísimas bienvenido. gracias. Sí. Por favor, arquitectos, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahora los vamos a invitar a nuestra casa, a nuestra residencia. Es un proyecto que lo hicimos durante la pandemia. Justo antes de la pandemia nos cambiamos. Fue un proyecto muy rápido y bueno, un proyecto que hicimos en colaboración. Alejandra tiene su despacho que se llama Línea Estudio y bueno, tenemos el nuestro que se llama Arch, que ya en algún momento hemos salido contigo. Sí, Vayan a ver el video de la obra de Arch, un departamento muy interesante. Y bueno, a nuestro lado izquierdo empieza el proyecto. Platíquenos un poco cómo nace, las dimensiones del terreno, la orientación. El terreno tiene 16 de frente por 22 de fondo, son 360 metros cuadrados. La fachada que da a la calle es una fachada poniente, entonces teníamos que también tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Aquí en el trópico, pues, la fachada poniente es una fachada muy caliente, de ahí que la fachada de este cubo blanco se rompe en algunos ventanales más pequeños, ¿no? Para poder mitigar un poquito la insolencia. bueno, ya al inicio teníamos un árbol en el que quisimos hacer el alma del proyecto y en el que nos basamos y pues la mayoría de las vistas las trasladamos al árbol. ¿Es este que estamos viendo aquí muy grande? No es el de atrás. Este también lo rescatamos, la verdad es que Sí. tratamos de rescatar varios, y este también, bueno, pues al final nos genera una sombra muy padre para el ventanal del interior, ¿no? Y nos da un filtro solar muy padre. Excelente, ¿no? Es una maravilla. Estamos en una zona muy boscosa, ¿verdad? Muy selvática. Así es. Sí, pues ahora sí que es en las afueras del centro de Cancún, entonces hay mucha vegetación, hay mucha palma chit, hay álamos, hay mucho chacá, chechén. Bueno, por aquí puedes ver el terreno al lado, lo cerrado que llega a estar, ¿no? Sumamente cerrado. Entonces, ustedes solamente tenían estos dos grandes árboles. Sí, Sí, Ok. principalmente eran estos dos grandes árboles, los demás eran palmas muy chiquitas y palma baja, ¿no? De acuerdo. ¿Me recuerdan? Dijimos 15 metros de frente. 16 de frente. 16 de frente. Entonces, Por bueno, 22. generamos un muro pantalla, lo que es el garage. Y si te fijas, los terrenos están en diagonal. Entonces, lo que se hizo fue dejar de frente lo que es el garage y aquí se hace un gesto que nos genera el acceso ya peatonal, ¿no? La vegetación, qué importante es enfrente de los muros, ¿no? Cambia totalmente la estética de una casa, ¿no? Vemos la casa de al lado, que no lo tiene, y ustedes lo respetan, dejan ese pequeño espacio. ¿Y Pequeño cómo le buffer, ayuda? ¿no? Que nos ayuda a amortiguar un poquito la sensación. En ingreso sesgado, yo ingreso aquí. Y entonces aquí ya se genera, con este quiebre que hicimos en la fachada, se genera el acceso peatonal, ¿no? Cementos pulidos. Sí, cementos pulidos, usamos una pasta tipo cemento pulido que es COP. En estos casos ya no usamos tanto el cemento pulido por la permeabilidad, ¿no? También para que tampoco fuera tanto mantenimiento constante, ¿no? Ah, es mejor el COP para el mantenimiento. Pues te ayuda a que no se manche tanto y que no lo absorba tanto el muro, ¿no? Ah, se ve impecable. Adelante. Puerta metálica. Y bueno, aquí ya se genera lo que es el garage para dos autos. Y con esta viga generamos este volado de lo que es este volumen y nos da un poco de protección para sol y para lluvia, ¿no? Es que es un volado grande, ¿verdad? ¿Cuánto mide la viga? Pues sí son unos 8 metros, un poquito más, Sí. posiblemente 10, ¿no? Y está soportando el peso de todo el volumen que probablemente es la recámara, ¿verdad? Exactamente, esta es la recámara secundaria, la recámara de visitas. Es una casa que se compone de 2 recámaras y lo que es las áreas comunes, ¿no? ese es el baño de la recámara principal, el cuarto de lavado y un baño, baño completo para la alberca. ¿La Sí. recámara principal está en planta baja? No, No, está en en la planta planta alta, en la alta. parte superior. Perdón. Sí, desde en arriba. la Sí. planta alta es Lo que el se baño. distingue muy bien aquí es cómo la casa empieza a generar estos jardines interiores, los cuales nos permiten ventilar la casa de una manera natural, lo que son los baños, y en este caso igual lo que es esta recámara, tener una ventilación cruzada
de allá para acá, ¿no? Perfectísimo. Que eso es algo que vamos a ver en este proyecto, ¿verdad? La ventilación cruzada Sí, es algo muy, muy importante. como un debe de ser. Sí, y principalmente en la península, yo creo que es necesario. Y bueno, pues por acá empezamos a descubrir como otro jardín interior con este árbol que ya existía, otro se empezó a generar ya con vegetación endémica, un poquito de paisajismo, ¿no? Qué belleza siempre ver la gravilla, jóvenes. Esta Sí, gravilla nos habla de esta zona de México, ¿verdad? correcto, este color clarito muy de la zona del Sascab, ¿no? Hecha a base de Sascab. Y aquí al tener poca insolencia, pues, el pasto no se da, entonces es mejor tener grava en lugar de tener lodo y tener este otro tipo de materiales, ¿no? Interesante. Entonces tienen este árbol, entonces automáticamente respetan algo, ¿no? 3 metros para que sobreviva bien. Exactamente. Y empieza la casa, lo alinean con la cochera, ¿verdad? Probablemente dicen 6, 7 metros que coincida con patio y con cochera. Correcto, darle el espacio de cochera y a partir de ahí ya desplantamos lo que es el interior de la casa. Ay, qué belleza. Y bueno, aquí ya empezamos a ver lo que es la primera impresión, lo que es el área de estar con una doble altura. Aquí, bueno, también Alejandra tiene un showroom de mobiliario que es para hospitalidad y para residencial. Y Entonces, pues también ella complementó mucho de este proyecto, ¿no? de hecho, la sala fue un diseño de nosotros, es modular y podemos cambiarla de acuerdo a las necesidades O al uso, o ¿no? al uso, sí. Estamos acostumbrados a ver normalmente las salas en escuadra, y aquí quisimos hacer la sala el centro del proyecto, del espacio, de alguna forma que se sintieran distintos usos, ¿no? Como en esta parte que de pronto puedas poner un proyector y ver una película, ver algún partido. Bueno, entonces esta primera parte de la sala funciona más como un recibidor y bueno, ya la parte que tenemos del otro lado, pues es más para ver una película o pues estar viendo hacia los jardines que tenemos de lado a lado. Excelente. Y recuperamos otra vez el muro, ¿verdad? El acabado del muro. Sí, sí, este muro pues aquí se vuelve ya como un elemento uniforme, muy homogéneo. Y también empezamos a ver algunas sombras que se empiezan a generar por el árbol de acá, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, ¿no? Cómo te filtra la luz, no tienes el rayo directo y tienes estos claroscuros pues, con movimiento, ¿no? Que le da mucha vida al interior. Es una belleza. Me imagino que no dudaron en aplicar este material aquí, ¿verdad? No, la verdad es que cuando lo vimos nos gustó y empezamos a ver dónde realmente era, dónde más iba a lucir, ¿no? ¿Cómo se intensifica la luz? ¿Es orientación sur otra vez o sur poniente? Este es poniente, este ventanal es poniente y este es oriente, Poniente franco. ¿sí? Hombre, entonces, Normalmente es algo osado hacerlo, pero la verdad es sí, que por el árbol valía la pena, por las sombras valía la pena hacerlo, ¿no? qué belleza. Bueno, y por las mañanas tenemos las sombras, pero del otro lado. Entonces, Ah, claro. sí. Y aquí sí aparece el protagonista del proyecto. Exactamente, es este árbol que está aquí en primer plano, es un álamo de bastantes años, el cual toda la casa gira alrededor de él, ¿no? Si quieres platicarles un poquito del proceso. Pues sí, desde que entramos al terreno, pues lo vimos y sabíamos que iba a ser el protagonista. Si te fijas, ahorita que salgamos a la terraza, la trave incluso pasa en medio de las ramas y, y genera ese espacio negativo que se genera una doble altura incluso en una terraza, ¿no? Ah, ya entendí, claro. Luego tenemos este grupo de árboles que también los conservamos, que también tienen muy buena altura, muy buena sombra. Y pues también ahorita sientes la brisa cómo pasa de lado a lado, ¿no? Qué loco, ¿verdad? O sea, son dos ventanales orientación este-oeste a doble altura. A doble altura. Y se Y lo peor es que siente... lo sientes y no sientes el calor, ¿no? O sea, No, no, no. Se siente la en otro ventilación. lugar o sin este filtro de los árboles sí sería una locura, ¿no? Ujú. Pero además, fíjense, también el que está jugando a favor es el volumen de la recámara, También. ¿verdad? Sí, Sí, Les está ayudando a dar sombra también. muy bien, sí. Los acondicionados que me comentaban que casi ni se encienden, ¿verdad? Casi no, realmente no. Los que prendemos son las recámaras. Aquí en la sala, pues tal vez algún día en la noche que queremos ver algún partido, una película, en verano, pero en 2 años creo que los hemos prendido 2, 3 veces máximo. Está bien interesante el diseño de la sala, ¿eh? Esta cosa modular que puedes jugar siempre
Sí, se vuelve muy flexible y si un día sí quiero recibir a toda la familia, entonces sí lo pongo en escuadra o pongo dos encontradas. Y se pueden conectar. O sea, ¿cómo funcionan estos muebles modulares para que no se separen tan fácil? ¿Hay algún sistema que los mantiene unidos? Bueno, estos en sí tienen unas grapas y el mismo peso de una madera ya sólida. Sí, y justo Son los pesados. respaldos les agregamos unos imanes, sí, que ya pues se sostienen con el mueble. Buenísimo. Sí, y entonces también te permite Digo, son sentar un para poco acá, pesados igual. te queda, ¿no? Entonces me Ah, sostiene, no me voy para atrás, te queda a la altura cómoda. excelente. Sí, 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 es que lo que te deja pensando, ¿no? ¿Qué tan flexibles eran? Pero no, ya me quedó clarísimo. Genial. Y de este lado, La escalera que nos lleva a la planta alta y un baño de visitas. Se genera este muro pantalla que nos esconde, nos genera un poco de teatralidad. Detrás sigue la escalera, pero también te empieza a generar sorpresa cuando bajas y cuando subes, ¿no? ¿De quién es la obra? es de una artista de Mallorca, se llama Elena Medina. Está buenísima. Sí, nos encanta, principalmente a Alejandra le encanta mucho su obra. Es muy Sí, fuerte, ¿verdad? sí, Sí, tiene sí, la mucha, verdad sí mucha tiene fuerza. muy buenas piezas. Son trazos muy contundentes. Sí, Sí, pues con es que espátula. Ajá. Sí, casi no borra nada, yo creo. O sea, el trazo que es. Ok, ok, ok. Y aquí sigue la magia. Es que está articulado con varios patios la casa. Sí, igual, pues el módulo, que hicimos un sólido de granito para el lavabo. Y pues ya tenemos igual las vistas verdes, mucho juego de luces, de iluminación. Eso igual sí lo pensamos y sí lo aplicamos en toda la casa, en tener varios niveles de iluminación. Y igual un poco de plantas, más plantas. Qué bonito. El juego. Esto lo hacen con tabla roca, me imagino. sí, Sí. este es un cajillo con tabla roca, está botado, se genera el cajillo y bueno, ahí pusimos unos teléfonos de los que prácticamente tenemos una cosecha. Claro, porque esas plantas que se trepan en el árbol son teléfonos, Son Sí, ¿verdad? teléfonos, ahí sí. mismo tenemos. Y Eso es- bueno, igual aquí podrán observar la iluminación en las escaleras, los spots de luz en el piso, Entonces, en la sala y y en como las decía dos. Alejandro, generamos distintos niveles de iluminación y no solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y otros a nivel de ojo, ¿no? Como lámparas de mesa o algunos elementos a la altura. Buenísimo. El piso es un mármol Santo Tomás. Sí, Buenísimo. Santo sí, no es Tomás pulido, es, es es, mate. es mate, largos libres. Y sí nos gustaba este contraste que se genera con un piso ligeramente oscuro, pero contrastado contra los muebles más claros y blancos, ¿no? Sí, Que la tela aquí es importantísima, ¿verdad? Es una tela de muy buena calidad, por lo que veo. Sí, se siente suave, ¿no? Ujú. Sí. Me encantó el diseño igual. Muy bien, ustedes nos dicen hacia Bueno, dónde. ¿quién vamos para Porque adelante, para vamos el hacia la comedor? cocina, comedor. esa puerta es interesante. Parecería que es la puerta principal de la casa, ¿verdad? De hecho, se abren las dos y creamos un pasillo hacia la terraza. Entonces, bueno, cuando hay invitados, se abre. ¿Quieres asomarte por acá? Entonces, ya te genera el paso directo hasta la terraza y a lo que es al área social de pues, si hay una carne asada, si hay una comida o cualquier evento social, ¿no? Buenísimo. Y aquí se percibe perfectamente este espacio que se genera por las raíces, por las ramas, y lo que ya es una pequeña terraza de la recámara principal. Lo dejaron vivir muy bien. Sí, fue un buen reto la construcción, la siembra, obviamente, qué partes podar con cuidado para que vuelva a crecer muy bien. Y tener muchísimo cuidado, seguirlo regando durante todo el proceso, ¿no? Es un álamo, me comentan, Es un ¿verdad? álamo, sí. Y estas raíces aéreas son del álamo. Sí, Sí, así es como se empiezan a generar se empiezan a colgar. Y una vez que tocan tierra, mira aquí ya siente, se vuelve rama. Se empieza a hacer más grueso, más grueso, más grueso, hasta que se hace una rama como
pues, como algunas, ¿no? No un Como tronco, pero un sí tronco. ya. Entonces, por eso muchas veces vemos que pasas entre las ramas de los álamos, ¿no? Y estas, bueno, pues, ya empiezan a chupar el agua del subsuelo, ¿no? Es todo un fenómeno en la naturaleza, Sí, porque según yo sí crecen, sí, sí se engrosan. sí se van engrosando Ajá. muchísimo. Es como todo, pues obviamente, cuando vives con la naturaleza, pues tienes las hojas, es parte de, ni modo, pero pues creo que al final te acostumbras a darle mantenimiento, a limpiar y es parte de, ¿no? La verdad. Vean qué locura el teléfono, cómo va creciendo. Aquí se entiende perfectamente, Como Sí, es chiquitito. vea como fractal. Sí. Y pues al final las hojas se vuelven muy grandes. cuidado atrás, no te vayas a ir Es cierto, estamos en el. en el borde. Si ustedes no están viendo esto, pero. Y aquí pusimos un deck de zapote que nos gusta que se viera así como viejo, que también contrastara con la casa, que se viera un poquito, que era más moderna la casa de alguna forma, que genera un contraste, ¿no? Como un tipo muelle, ¿no? Más Ah, claro. Zapote. zapote. Pero la verdad se siente muy bien. Y esta misma está en el acceso y pues es lo que genera al abrir la puerta. Las dos puertas es la continuación de este pasillo hacia el remate Es que tenemos aquí. No lo vi, no me fijé en el acceso. O sea, está al lado de la cochera. Sí, Sí, Ah, sí, por donde entramos se abren las dos puertas y genera esta circulación continua que remata en esta planta que es. heliconia. Heliconia, esta chiquita de acá. Sí. Y aquí, bueno, pues ya se ve todo lo que es el jardín, como la casa quedó al centro, queda lo que es la terraza, atrás queda otro jardincito por el cual se accede a un baño de la piscina, por si estás mojado puedas ir a ese baño. Y la parte superior, bueno, pues se ve lo que es el volumen, que es toda la recámara principal, ¿no? Esta parte es el dormitorio y la parte de allá es el vestidor y baño. Qué bonito juega el contraste del negro también con el volumen blanco, ¿verdad? Y Sí, la vegetación. La jardinera negra. aquí Alejandra igual se encarga de que siempre cuelguen los teléfonos, luego llegan a crecer, se genera una cortina de teléfonos muy interesante. ¿Y por qué la cortaron? No la corten. Ahora por Por mantenimiento a la mantenimiento, sí. casa. ¿Ya estaban bajando a tomar agua o qué? Sí, Ya ya. unos tocaban el piso. Sí, ya. Sí. Ah, qué buena selva quedaron aquí, ¿eh? Y escuchan, ¿no? El ruido. Estamos cerca de unas avenidas, también a veces el airecito y las ramas ayudan a filtrar un poquito el ruido. Sí, filtra. Los árboles sí logran filtrar el ruido de la avenida. Exacto. Qué belleza. ¿Cuánto mide la piscina? ¿Como un 3x3? Sí, la piscina es chica, es como un 3x3, realmente es más para refrescarse, tiene una parte baja y una parte un poquito más profunda. Es realmente más para refrescarse, ¿no? Y es puro cemento pulido. Puro Sí. cemento pulido. Ay, queda muy bien. Me gusta esta zona de chapoteadero. Sí, que se ve la tonalidad, ¿no? Que agarra como un tono entre azulado y verdoso, casi como un cenote, ¿no? Poquito. También con tanto verde que hay, lo que refleja es verde, entonces Claro. se agarra como si estuvieras en un estanque natural. La aleta de tiburón. Sí, Sí. glorificador. Ah, es un cloro. Está buenísimo. Y la terraza queda además de muy buen tamaño, ¿verdad? Como un 4x4. Sí, más o menos es como el 4x4. Nos queda aquí una pequeña zona como para estar, el área de hamaca y luego ya la mesa de comedor con su asador, ¿no? Al fondo. Y aquí hay algo interesante que hicimos. Es que este muro de madera se gira. Y pues el fin de semana que estamos pues aquí ya podemos igual utilizar la televisión entre semana en la cocina y ya. Y el fin de semana por El fin acá, de ¿no? Si hay algún semana. partido, mientras estás haciendo un asado o algo, pues siempre tienes aquí. Estás conectado, ¿no? De alguna forma. Está buenísimo. ¿Y cómo resuelven el tema de los cables y todo eso? Es un pivote al centro y el cable está pegadito al pivote. Está pegadito, entonces de esa forma y solo gira para un lado. Igual tiene un tope, lo Ah, que ok, permite pues. que no
exacto. Que no Pues, esté girando varias veces. claro, y Que que no- se enrolle y se truene, ¿no? Claro. Está muy buena la idea. Excelente. Fíjense, la ventilación también de la cocina Exacto. directa. Correcto. Y aquí, bueno, pues, son unos nichos que en el futuro pues, serán complementarios como guardado para todo lo que es del asador y de alberca, ¿no? Todavía falta poner sus puertitas de aluminio o de madera, ¿no? ¿Y esa puerta dónde nos lleva? Esta nos da al baño de la alberca, que ahorita es como una bodega, pero bueno. Ok. Y la parte de arriba lo que se ve es el baño principal. Ese es el baño Es principal. el baño principal. Está Ahorita vamos a ver la bueno, vista. seguramente. Sí. Ya cuando un baño principal tiene muchas ventanas, te dice cosas. Y de este lado seguimos aplicando el pulido. El pulido como contraste, ¿no? Para generar el marco limpio y el remetido pues, en un contraste, ¿no? Y estas dos ventanas que son fachada sur, que sí son más calientes, pues son más pequeñas, ¿no? Para limitar un poquito la luz del sol, el calor, pero también generar la ventilación cruzada. Tenemos sureste, entonces entra muy bien por esta ventana, ¿no? Y además esas palmeritas nos están ayudando ahí. Muchísimo, sí. Sí, sí, sí. Antes había un álamo justo pasando esta barda, más que ahí un vecino nos tiró, pero era impresionante, ¿eh? Era impresionante ese árbol. Ya me imagino la vista también, Sí. ¿no? Desde el baño, Sí. jardineras. Aquí cambia la vegetación. Sí. Sí, aquí Alejandra va haciendo. Aquí ya son más como cactus y suculentas y, bueno, ya menos selvático. Sí. Está muy bien también. La diversidad. Y la casa no toca. Bueno, aquí sí se pega, ¿verdad? Acá sí nos pegamos de Ajá. este lado y del otro lado se libera completamente. La restricción nos manda separarnos acá 2,5 metros, 1 metro del otro lado y 5 al frente. Ok. Y aquí dejan aparente la cimentación. Sí, bueno, se hizo un poco por mantenimiento y para rematar, sobre todo ya cuando vimos los niveles del jardín, ya no nos daba subirlo más, ¿no? También queríamos que no nos quedara tan Tan abajo el jardín. O tan arriba. tan el arriba del jardín. jardín en caso de que lloviera mucho y se inundara, ¿no? Ah, ok. Siempre fue- quisieron que la casa estuviera Sí, exactamente. arriba Un poco del más jardín. arriba. Puede venir un Ok. huracán, puede venir una tormenta, entonces pues, sí hay que protegerse un poquito. Sí. Claro, se ve en el nivel, por ejemplo, del baño, ¿verdad? Exactamente, es todo eso. Sí, es importante en las casas de, bueno, Cancún, incluso Mérida. Hay muchas inundaciones en casos de huracanes y pues se sube un poco el nivel. Y hablando de cisternas, por ejemplo, ¿qué capacidad es la cisterna que ustedes utilizan? Aquí es de 10,000 litros. Bastante. Sí. Eso está Sí. bueno. En este caso, bueno, este fraccionamiento apenas está regularizando con lo que es el agua potable y el alcantarillado. Entonces, tiene su propio pozo y tiene un sistema de suavizador de agua. De ahí pasa a la cisterna y ya pasa todo a un tinaco ya por gravedad, ¿no? Ya un sistema convencional. Perfecto. Cisterna de 10,000 litros y además tinaco. Muy bien. ¿Quieres que? Esta terracita queda perfecta. Es una mesa de 4, pero realmente aquí caben 8. Sí, Sí. sí, podría quedar una vez un poco más amplia y de 8 sin problemas. Su buena hamaca, ¿verdad? De Mérida, que no puede faltar. Sí. Sí, es parte de. Un poco Tuluminati, pero sí. Tuluminati. Saludos a todos los Tuluminatis. Y la cocina pues, queda discreta, ¿verdad? Muy alejada del área de la sala. Sí. Y igual queríamos integrar un poco la terraza con el comedor y pues de esta forma se logra bastante bien. Entonces, para fines de semana, reuniones, pues tenemos ya toda esta área, tanto el comedor como la terraza. Y pues sí se utiliza bastante. Sí, y se Estas dos pensó que áreas. este espacio fuera uno solo, ¿no? Que realmente se sintiera como cocina, comedor juntos, completamente integrados. Acá vemos igual lo que es la alacena con un detalle ahí para la vitrina y la cava. Y lo más muy sencillo, ¿no? Lo más sencillo posible. Queda muy bonito integrada la cava. A veces nos cuesta pensar como la cava, ¿en dónde la vamos a colocar, verdad? ¿Qué tanto espacio nos va a quitar? Pero aquí se integra muy bien. Sí, aquí pues, a lo vertical, ¿no? Digo, tampoco es que tengamos tantas botellas. Me queda claro que hay clientes que luego tienen muchísimas y no les da ni una ni 5 filas, ¿no?
Pero Tienen bueno, que hacer para un sótano nosotros, solamente para la cava. sí, para nosotros con este es suficiente. Vamos rotando las botellas constantemente. Pero muy elegante también cómo tiene luz, ¿verdad? Sí, y Sí. cuando lo apagas, pues se vuelve opaco completamente, ¿no? Casi como un espejo. Excelente. ¿Qué tipo de sistema de iluminación tenemos? Bueno, los apagadores son unos apagadores inteligentes por Wi-Fi, que los maneja Hymer. Y toda la iluminación es, bueno, la mayoría es luz LED, en caso de tiras de LED o luces, de empotrar, ¿no? La cocina son 2 líneas, muy sencillo. Sí, nos gustó que la parrilla estuviera al centro, Al porque centro, creemos que sí. también, si va a ser una isla, pues, el que está cocinando muchas veces se voltea y se pierde la acción, ¿no? Se pierde la convivencia, ¿no? Entonces aquí pues, sí era importante que estuviera al frente y que no se perdiera de nada, y ya la parte de limpieza, pues en la parte posterior, ¿no? Y sin campana. Sin campana. ¿Qué sugerencia le darían a las personas? ¿Es tan Sí, necesaria la campana o no tanto? Para lugares que no tienen muy buena ventilación sí es necesaria, pero en este caso, que pues sí tenemos pues muy bien la ventilación, no nos hace falta. De hecho, está preparada para, si quisiéramos, poner una campana, pero creemos que no es necesario. no la hemos requerido y también tiene que ver un poco lo que cocines, ¿no? Si cocinas chorizos y cosas así, pues bueno, seguro va a salir más, ¿no? Pero si cocinas poco y cocinas con poco aceite o con pocas cosas, pues realmente no tienes ese vapor o ese humo, ¿no? Que se genera. De acuerdo, de acuerdo. Sí, si eres de mucha cocina, pues sí, ¿verdad? Claro, Pero si eres una exactamente. cocina como más mediana en términos de Sí. intensidad, pues no. Y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho usar el asador, entonces sí, lo que hace uno lo hacemos afuera, ¿no? Y aquí realmente es más para alguna preparación más sencilla, alguna pasta o... Excelente, fíjense, esto me llama la atención. Creo que es la primera vez que lo vemos. Está el horno, ¿verdad? De gas o eléctrico en la misma posición de la parrilla, pero no es una estufa, ¿verdad? Sí, Es no. independiente, exactamente. Ujú. Sí. Había que optimizar aquí un poquito el espacio de barras, por eso no hicimos una columna, pero también no queríamos la clásica estufa, que es estufa y horno, ¿no? Entonces sí lo separamos. ¿Qué dimensión tenemos de largo de aquí de la cocina? ¿Qué serán? ¿Como 4 metros? Como 4.20 más o menos. 4,20. Sí. Más que suficiente. Y Sí. me gusta cómo juegan a compactarlo un poquito con este plafón también del mismo cemento pulido. Sí. Sí, también. Generar un poquito la misma superficie del backsplash de la cocina con el plafón, ¿no? Abrazando un poquito lo que es el espacio de preparación y liberando esta parte más de comer. ¿Y de aquel lado dónde nos lleva la puerta? Esta puerta nos lleva al jardincito que vimos al principio y que es pues, la conexión al garage. Entonces será como una puerta de entrada de servicio, ¿no? Si traes el súper, si vienes por algo rápido, pues entras por esta puerta, ¿no? Igual nos funciona para las ventilaciones, entonces sí, Sí. creamos Sí. bastantes patios para ventilación. Perfecto, claro. Detrás de mí está soplando el viento. Sí, Eso que te dice que viene del sur, ¿verdad? Del sur, sureste, exactamente. Sureste. Sí, realmente viene de esta esquina para acá, ¿no? En esta dirección así. Buenísimo. Muy bien, jóvenes. Pues vamos para arriba. Vamos arriba. Sí.